Continúa la incertidumbre acerca si la Argentina entrará o no entrará en esa categoría que se dice de default técnico el 30 de julio, si decide directamente no pagar la sentencia o no negociarla. Y bueno, estamos aquí con Adelmo Gavi. Adelmo Gavi es presidente de la Bolsa de Comercio, está con nosotros aquí y vamos a conversar de este y muchos temas más. Adelmo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, preocupado, con mucha incertidumbre, pero bien, muy bien. ¿Cómo está viendo hoy el mercado financiero? ¿Cómo ve un hombre que está en el mercado financiero? Bueno, a todos nos llama la atención que los mercados no crean en que estemos por caer en default. Es decir, cualquier persona que observa cómo están los mercados diría que dentro de 72 o 96 horas Argentina va a acordar y salir de este problema. El riesgo país, si ven hoy fue un día de una pequeña suba, bajó espectacularmente, lo que quiere decir que han subido los títulos argentinos, las acciones están cerca del máximo, hay un volumen de operaciones interesante, es decir, no parecería que estuviésemos previo a un default. Claro, pues se dice que el mercado financiero argentino en realidad está jugando a favor de que va a haber un arreglo con los haldados y por eso, de alguna manera, está reaccionando de esta manera. ¿Es así? Yo lo que creo que el mercado está jugando a que va a haber una solución de alguna manera. Que cualquier solución, que va a existir una solución y que esa no va a ser negativa para el país. De cualquier manera, a juzgar por lo que uno lee, por los medios y por la incertidumbre, el mercado debería bajar, pero no lo ha hecho. Hoy tiene una pequeña baja de aproximadamente 2%, pero estamos prácticamente en los precios récords. Y cuando hablamos de esos precios récord y ese riesgo país que bajó y todo lo demás, usted decía puede haber un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo puede llegar a haber? La verdad que la pregunta es muy interesante, la que yo me hago todos los días y la que le quiero hacer a todo el mundo. Es la que yo le hago a los periodistas económicos cuando los veo, porque realmente no entendemos qué otro arreglo puede haber que cumplir de alguna manera la sentencia del juez. Aunque la sentencia esté bien o mal, nosotros estamos obligados a cumplir esa sentencia. Recién lo escuchaba a Ferreres y decía con muchísima lógica que YPF necesita varios miles de millones de dólares de acá a fin de año, que los tiene que ir a buscar al mercado y que la jurisdicción de esos títulos va a ser Nueva York. ¿Cómo colocaría si no cumplimos con las obligaciones de la justicia norteamericana? Dejando de lado si son fondos buitres o son fondos que aprovecharon la coyuntura, dejemos de lado. Esto no es un tema político, es un tema económico, es un tema de cotización, un tema financiero. Realmente, después de cumplir con la cláusula, con el Club de París, después de cumplir con los juicios del CIADI, con Repsol, determinar más de 20.000 millones de dólares de acuerdos, esto parece un acuerdo sencillo. ¿Sabrá el gobierno lo que va a hacer o por qué hace este tipo de cosas? Ahora, yo no soy un político. La colocación de YPF es muy importante, pero digo, si la Argentina está en default técnico, ¿YPF puede salir a buscar al mercado internacional capitales o de otra manera? ¿Qué tasa le van a cobrar a YPF por salir a buscar al mercado de capitales una empresa que es socia de un país que entra en default? Pero es que la realidad es que por el tiempo que dure el default, no va a haber inversiones en el país. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de un default? Que desaparecen inversiones, que se incrementa la inflación, que hay mayores costos en el financiamiento. Y lo que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos es precisamente un camino contrario a este. Ha tenido acuerdos internacionales que lo pedíamos desde hace varios años. Yo en todos los discursos anuales del aniversario de la Bolsa siempre pedí un arreglo con el Club de París, inclusive en alguna oportunidad
tuve hasta alguna palabra fuerte por parte de la Presidente hacia mí porque pedía ese tipo de cosas. Y creo que es imprescindible volver a los mercados voluntarios de crédito. Argentina necesita de acá a fin del año que viene entre 10 y 12 mil millones de dólares de los mercados internacionales. Los mercados están interesados en Argentina. Hay apetito por Argentina. Pero tenemos que cumplir nuestros compromisos. ¿Y cómo se puede hacer, digamos, desde la Argentina? En un momento falta muy poco, digamos, para que este gobierno deje de ser gobierno. ¿Cómo se puede hacer para tratar de que la Argentina se encauce, sobre todo teniendo en cuenta esta situación en la que va de default técnico, si es que se produce ese default técnico? Creo que tenemos que ir a un pacto entre todas las fuerzas importantes de la población. Primero el gobierno, segundo los partidos políticos con representación parlamentaria, los sindicatos, la dirigencia empresarial. En algún lado siempre está el punto de equilibrio. Es imprescindible encontrar el punto de equilibrio. Allá por 1977, los españoles, en una situación a lo mejor política distinta a la nuestra, actual, pero una situación económica muy parecida a la nuestra, decidieron juntarse para unirse en lo que después se denominó los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron dos: un pacto económico y un pacto jurídico y social. ¿Por qué se llegó a esto? Bueno, porque empezó en 4 o 5 meses consecutivos una inflación muy importante que llevó a una inflación anual de septiembre a septiembre, 76-77, en alrededor del 27%, lo que se estimaba que en el corto plazo podría haber una hiperinflación, porque tenía el cambio absolutamente retrasado. Había dos cambios: uno la peseta oficial y otro la peseta que se conseguía marginalmente. Había comenzado un principio de paros, un principio de desempleo, y las tasas de interés se empezaban a complicar. La actividad empresarial había caído en recesión. Es decir, se da una serie de elementos en materia económica que son de alguna manera similares a los actuales. En materia política, en realidad, hay diferencias sustanciales. Usted habló ahí del mercado financiero y de esa peseta y la peseta, digamos, el marginal paralelo, ¿no es cierto? La peseta paralela. ¿Cómo ve la situación después de un default del cepo cambiario en la República Argentina? Bueno, la realidad es que el comportamiento del dólar marginal, que se denomina blue o paralelo o como sea, de estos últimos días, no ha sido sustancialmente al alza. Ha mejorado, pero porcentajes insignificantes. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿no será este ya un precio exagerado del dólar? No es aquel de 8 pesos, pero tampoco este de 12.70. Es probable, como decíamos antes, que en un término medio podría ser el valor real del dólar. Pero para saber cuál es el verdadero valor real del dólar, hay que liberar el mercado. No hay que tenerle miedo a la libertad. Si no le tenemos miedo a las libertades civiles, a las libertades individuales, ¿por qué tenerle miedo a las libertades económicas? Ahí cuando habló de la libertad del mercado, hoy en la Argentina prácticamente conviven un dólar oficial, que es el dólar del Banco Central de la República Argentina, en 8 pesos con 18, un dólar paralelo, que está aproximadamente ahora 12 pesos con 60, 12 pesos con 70, y hay un dólar que se llama contado con liqui, que es un dólar intermedio que está hoy aproximadamente 9 pesos con 80. ¿Por qué ese valor de ese contado con liqui está tan alejado del valor del dólar paralelo? ¿Qué es lo que hace que pase? Bueno, está entrando dinero en inversión en la Argentina. Está entrando dinero y no están saliendo, no hay una fuga de capitales en este momento. Por eso es imprescindible que no caigamos en el default. Cuando hablábamos recién del pacto de la Moncloa, también lo que existía en España en ese momento era una gran fuga de capitales.
Tenemos que evitar que vuelva a existir la fuga de capitales que hubo en el país hace unos años. O sea, ese contado con liquidez, digamos, la diferencia es porque están entrando muchos dólares de afuera, están el dólar entrando bolsa dólares, también, sí, ¿no es sí, cierto? sí, Y sí. por eso se produce esa diferencia. Yo entiendo que sí. No soy un especialista en el tema, porque yo soy un hombre de la bolsa, no del dólar. Pero bueno, uno escucha todos los días y trata de enterarse. Yo creo que las cotizaciones bursátiles son muy interesantes para el inversor, que los títulos públicos están dando una tasa que Argentina no merece pagar, tiene que pagar mucha menor tasa que esta. Hoy estaba viendo, antes de venir para aquí, el valor de la tasa de interés de un título que vence el año que viene, en dólares, y estaba dando el 25% en 1 año y 3 meses. Esa tasa no existe en el mundo. No merece Argentina pagar esas tasas. No merecen los títulos argentinos dar esa tasa de interés. Y que no haya interesados en comprar, ¿cómo no va a haber? Adelmo, yendo al tema del funcionamiento del mercado, hay un nuevo mercado en la República Argentina que está dado por el BIMA, ¿no es cierto? ¿Cómo está viendo ese nuevo mercado que comenzó a funcionar en la Argentina o que está empezando, digamos, a dar sus primeros pasos? El BIMA va a ser el único mercado nacional. Va a ser el gran mercado nacional que hace tantos años estamos esperando en la Argentina. Creo que lo que no supimos hacer los privados, lo hizo el Estado mandando un proyecto de ley al Poder Legislativo y aprobando el Poder Legislativo esa ley. Tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y también el Estado se deberá adaptar a las condiciones del mercado argentino. Porque somos un mercado sui generis. Cuando íbamos al mundo y contábamos que existe una bolsa y un mercado, nadie lo entendía. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué es el mercado? Si en todas partes del mundo es lo mismo. Y en realidad en la Argentina, la bolsa siempre fue una entidad política y el mercado de valores de Buenos Aires, el verdadero mercado. Ahora, y por estas coyunturas que nos obliga la nueva ley de mercado de capitales, la bolsa por primera vez va a ser propietaria de un mercado de capitales, de un mercado de valores, en un 20%, el máximo que permite la ley. Es decir que la bolsa, además de ser una entidad política, además de ser una entidad técnica en materia bursátil, va a ser propietaria del 20% del nuevo mercado, es decir, el BIMA. Estamos en una situación óptima. La última. ¿Qué puede pasar con las acciones y los bonos cuando, si pasa lo del default técnico, las calificadoras de riesgo califican a la República Argentina con la característica, con la calificación de Selective Default? ¿Cómo puede impactar eso en bonos y en acciones? En principio puede impactar mal. En principio los bonos y las acciones pueden bajar. Pero los títulos públicos argentinos, las acciones argentinas tienen un solo camino, el alza. Irremediablemente, pasado este momento coyuntural, si fuese negativa la información, si cayésemos en un default, que no creo sea técnico, el default es uno solo. Si caemos en el default, puede haber algunos días complicados, pero irremediablemente el que invierta en títulos públicos argentinos, el que invierta en acciones argentinas privadas, va a ganar mucho dinero porque están a precios que no condicen con la realidad económica y social de la Argentina. Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Infobae TV. Muchas gracias a usted. Gracias.